Bien, bienvenidos a la parte 3 de la clase de hoy de Juego de Negocios, 31 de mayo, último día de mayo, ya empieza junio. Junio es el solsticio de invierno en nuestro hemisferio, ¿no ve? Por eso ya tenemos los sures y ya estamos en plena época de invierno. Bien, voy a ir al final, entonces quiero mostrarles, este es un Excel, este es el Excel de la parte financiera que vamos a necesitar ya para hacer la simulación de los escenarios del plan de negocios. A ver, miren ustedes, vamos a ir de atrás para adelante para que vean a dónde vamos a ir a llegar, ¿ya? Voy a esconder nuestras ventanas, a ver, para que no nos tape nada la pantalla, ¿ya? A ver, al final todo venimos y terminamos, ¿ya? En esta planilla la voy a achicar un poquito para que no vamos a hacer cálculos ahorita, ¿ya? Para que viene y termina acá, ¿ya? ¿Dónde está esa hojita? Aquí, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes? Decíamos un negocio, decíamos, puede ser de un mismo producto o de productos o servicios afines a un mismo rubro. Ya, por ejemplo, siempre les pongo de ejemplo este Excel mejor dicho, le pusimos de ejemplo este Excel de este negocio de Sésamo en el que ya yo lo tengo trabajado, elaborado, ¿no? Y que lo ponemos de ejemplo. Ya tengo otros que lo vamos a ir poniendo en sucesivas clases. Por ejemplo, este decíamos es la cartera de productos, ¿ya? He puesto aquí una hojita, fíjense en nuestro Excel que se llama la idea del negocio. La idea del negocio es vender productos, todos derivados del sésamo. Empezar, por ejemplo, aquí en la cartera de productos, ingresando el año 1, ¿no? Haciendo sésamo tostado y ese producto se mantenía a lo largo de los 10 años de la línea de tiempo, que es el horizonte de tiempo en el cual vamos a evaluar nuestro negocio. Luego, al año 3, ingresamos con otro producto que era ampliar el mismo producto sésamo tostado, ampliar, ¿no? La producción, una nueva producción del mismo producto. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eh, Duplicando la producción, invirtiendo nuevamente en nuevos equipos, instalando nuevos equipos para entrar ¿no? con una nueva producción, ¿ya? Y un nuevo grupo de productos en nuestra cartera. Luego, al año 5, entrarle al mercado haciendo aceite de sésamo, ¿no? Luego, el año 7, entrar un nuevo producto con turrón de sésamo, derivado del sésamo también. Y el año 9, con mantequilla de sésamo. ¿Me entienden? Ahora, miren ustedes, esta idea del negocio tiene pues que verse reflejada en nuestras finanzas. Tal como lo vemos aquí no es cierto, no hay datos aquí, miren ustedes. Pero esto tiene que verse, ¿no es cierto? En las inversiones que hago tiene que verse la cuantía, el tamaño, la cantidad de la inversión que tenemos que hacer con todos nuestros equipos activos y, ¿no es cierto? Y costos operativos que tienen que haber para poder producir este producto, ¿no es cierto? O servicio, en caso de que sea servicio, ¿no? Tiene que verse, ¿ya? Y obviamente esta parte ya de cuando van apareciendo los sucesivos productos, tiene que verse entonces en nuestra cartera de ingresos, ¿ya? Miren ustedes, vamos a ir a la siguiente hojita que le hemos llamado aquí FC, de flujo de caja y simulación al mismo tiempo, ¿ya? Esa es la diferencia con proyectos, que acá tiene que haber simulación. Miren ustedes, esta parte que tenemos aquí, ¿no es cierto? Esta parte de aquí que les estoy remarcando, ¿no es cierto? Ven ustedes las cifras ya, ¿no? De todo lo que es ingresos, miren ustedes, todo el detalle de los cálculos de ingresos del producto 1, ¿no es cierto? Que aparece el año 1, del producto 2 en la cartera que aparece el año 3, empieza a generarse el ingreso, ¿lo ven acá ustedes? ¿No es cierto? Se lo estoy remarcando aquí, ¿no? El ingreso ¿no? del segundo producto. El tercer producto, el P3 lo he llamado yo aquí, que aparece el año 5, aparece al año 5 ese nuevo ingreso, ¿ya? El 4 que aparece el año 7, ¿no es cierto? Y el producto 5, lo voy a correr aquí, está P4 dice otra vez, P5 sería el producto 5,
que es mantequilla de sésamo que aparece en el año 9, ¿no? Y a solamente 2 años logramos haber de mantequilla. Y al final están todos nuestros ingresos sumados ya. No lo ven acá, ¿no es cierto? Está sumando, ¿no es cierto? Todos los ingresos, ¿no? Aquí suma solamente el primero porque los otros todavía no están presentes en el mercado, ¿no? Y conforme van apareciendo, los vamos sumando. Entonces, fíjense, al último año, al año 10 de nuestro negocio, ya suma los ingresos de los 5 productos que terminó siendo nuestra cartera del negocio, ¿ya? Eso en cuanto a ingresos, a eso tenemos que llegar, ¿ya? Les estoy mostrando solamente ya a lo último para que vean dónde tenemos que llegar. Lo mismo pues ha de pasar con los costos variables, ¿no es cierto? Que resume todos los costos, en realidad los costos de producción, acá en el flujo de caja lo resumimos en estas dos grandes categorías, ¿no es cierto? De costos, ¿no? Los costos variables y los costos fijos, ¿no es cierto? Los mismos, ¿ya? Los mismos entonces van apareciendo para poder producir el producto 1, ¿no? Los costos variables, ¿ya? Y vamos para el flujo de caja, para no complicarlo tanto, ya con la misma cantidad que producimos, entonces los mismos costos variables en la línea del tiempo a los 10 años, ¿no? Igual ¿no? Para el segundo producto y para toditos. Igual sus respectivos acá que aparecen en amarillo, sus costos fijos para toditos, ¿lo ven? ¿No? Y luego hacemos lo mismo que hicimos en ingresos, sumamos, ¿no es cierto?, los costos variables, ¿no? Desde el año 1, bueno, va a sumar solamente el año 1, pero cuando llegamos al año 3 ya suman los costos variables de los dos productos, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Lo mismo pasa con los costos fijos. Y al final eso nos permite alimentar, y aquí ya está nuestro gran flujo de caja, que es el que tenemos acá en pantalla, ¿no es cierto? Ya este flujo de caja, ya como veíamos ahorita en la presentación, y no hay mucho más en teoría que decir, que es la consolidación, es el consolidado, ya, de todos los ingresos y salidas de dinero del negocio, ¿no? Y además ya con la evaluación ya ¿no? de los indicadores de rendimiento, como decía la presentación hace un ratito, ¿no es cierto? Que es las utilidades, ¿no? Las utilidades del proyecto, ¿no? Y el flujo de caja específico, digo del negocio. Miren acá la diferencia, como yo les decía ya en el flujo de caja, ¿no? Miren aquí, está la inversión inicial, que es en la línea de tiempo, en el año 0, que es ahorita, que estamos haciendo el negocio, toda la finanza del negocio, y todas las inversiones de ampliación. ¿Se acuerdan lo que llevaron conmigo? Que esta gran línea aquí en nuestro flujo de caja de ampliaciones, que no lo ocupamos, era porque en proyectos no se hacen ampliaciones. Sin embargo, ya ahora en negocio se hacen las ampliaciones, ¿se acuerdan? Las inversiones que decíamos que tienen que hacerse al año 2 para que aparezca el segundo producto, y la otra inversión, y las inversiones que como la idea de este negocio es hacer ampliaciones cada año y medio. Lo ven aquí, ¿no es cierto? Entonces están las inversiones necesarias que se tienen que hacer ya ¿no? Para hacer las ampliaciones del negocio, ¿no? Y eso nos lleva al flujo de caja. Miren ustedes, el flujo de caja, entonces, este es el gran resultado, que aparece aquí, ya que está aquí en la línea 76, que les estoy remarcando, ya que es todo el resumen de lo que ha salido, todo lo que es movimiento de entrada y salida de dinero del negocio, ¿no es cierto? Ya con la cartera de los cinco productos, ¿no es cierto? ¿No? Con sus respectivos ingresos, perdón, sus respectivas inversiones que las vemos acá, ¿no es cierto? Y acá los ingresos, miren acá, no todo lo que es entrada de dinero, no, ya está sumando toda la cartera de los 5 productos, ¿no es cierto? Igual los costos fijos y variables que lo resume acá. Ahora, este negocio, miren ustedes, es una inmensidad de datos en realidad lo que hay que hacer para llegar a este flujo de caja. Entonces, ¿se acuerdan que allá en la materia de proyecto nos tardó todo el semestre llegar al final del flujo de caja? ¿No? Entonces, imagínense, todo esto lo hemos hecho con un escenario, ¿no? Con un escenario, ¿ya? Si yo vendo esa cantidad de productos que he calculado, si yo lo vendo a ese precio que he calculado, ¿no? Todo esto, entonces, todo este flujo de caja está en ese escenario fijo, que le vamos a llamar el escenario de cálculo. Ahora, ¿pero qué pasa si a ese escenario de cálculo lo movemos? ¿Ya? Entonces, esos movimientos que normalmente suceden en el mercado,
Ya es lo que vamos a simular. Voy a ir un ratito para atrás, aquí en la misma hoja. Todos los datos del negocio, fíjense, ¿no? Los vamos a resumir, ¿no? Obviamente esto viene de planillas por separado, que están más atrás, que ahorita se las voy a explicar. Aquí ya está el resumen. Entonces, miren, aquí está ¿no? Un recuadrito aquí de todo lo que van a hacer las inversiones de cada uno de los proyectos en el momento en el que vayan a aparecer, pues, ¿no es cierto? Ya, los costos variables de cada uno de los productos, ¿no es cierto? Los costos fijos de cada uno de esos productos, fíjense, ¿no? Cada uno con su diferente monto, porque son distintos productos aquí, ¿no? Pero para hacerlo más fácil, yo les decía, imaginemos de que vamos a hacerlo con un mismo producto. Les vuelvo a dar el ejemplo de salteña. Supóngase que quiero hacer salteña, ¿ya? Y quiero hacer la primera ampliación, quiero hacer una segunda sucursal, un nuevo punto de venta, duplicar la producción o menor producción para una sucursal. Supongan que quieren hacerlo en Montero, ¿ya? Y quieren hacer otro punto de venta de salteña en otro lado, en otro lugar de la ciudad, otra sucursal, ¿no es cierto? Ampliación 2, otra sucursal y así sucesivamente. Entonces, cada uno de ellos va a tener su respectivo costo de producción, que se resumen nuevamente, les repito, en costos variables y costos fijos, ¿ya? Ahora, con eso, obviamente aquí están las cantidades a vender de ese producto. Por ejemplo, en este caso, volvamos al ejemplo que tenemos en pantalla. Este ejemplo, ¿se acuerdan? Empezamos con sésamo tostado y decimos aquí, y hacemos todo el cálculo de estos costos que vemos aquí, ¿no es cierto? De estos costos fijos y variables, pero es para estas 114 toneladas, ¿no? Y por ejemplo, este de aceite de sésamo en litros, ¿no es cierto? Del producto 3, que dijimos, ¿cuándo va a aparecer el producto 3? Dijimos, está aquí arribita, ¿no? El año 6, ¿no? Que es 30,000 litros, ¿no? Y estos son lo que yo les llamaba los escenarios fijos. Todo nuestro flujo de caja está hecho pensado en estas cantidades a vender. Y recuerden también, vamos a ir más atrás, y todo este flujo de caja está hecho para venderlo a este precio de venta, que sale de cálculo, no me lo invento yo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si algo varía? ¿Qué pasa si me veo obligado a dar rebaja? O si el cliente me regatea, ¿no? Imagínense si me veo obligado a hacer rebaja por, no sé, por la razón que sea. ¿O qué pasa si estas cantidades que yo he producido y que calculo venderlas al 100%, calculo vender todo en las cantidades que yo estoy produciendo aquí, todo lo voy a vender, de que nada se me va a quedar, de que nada se me va a pasar para que me impida vender estas cantidades? ¿Qué pasa si no sucede eso? Ya recuerden, este flujo de caja, voy al flujo de caja que está más abajo. Este flujo de caja está hecho así, en ese escenario fijo. Y este flujo de caja, vamos a ir a los indicadores financieros que acabamos de ver en las presentaciones de los compañeros atrás, ¿no ven? ¿Ya? Decíamos los indicadores financieros, los dos principales son el BAN, que te muestra en dinero. Aquí les he puesto moneda, lo ven aquí, dólar de moneda. Y está la TIR, que nos muestra el rendimiento de este mismo negocio, pero en porcentaje. Por ejemplo, este negocio, miren ustedes, ¿no? De todos los dineros que voy a ir invirtiendo, ya voy a tener al final, en los 10 años, con los 5 productos, un 25% de rendimiento. Eso es bueno. Ahora, pero ¿qué pasa si algo varía? ¿Entienden? Entonces ahí es donde ya yo empiezo a hacer mi simulación de escenario, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí ya está hecho, lo vamos a hacer más adelante, no se preocupen, ¿ya? Todo esto, ¿dónde nos gustaría ver? Analicemos a ver un ratito. Yo quiero ver si algo cambia, ¿ya? Si algo cambia, por ejemplo, ¿se acuerdan la primera cantidad vendida? ¿Se acuerdan? Estoy yendo arriba, ¿no? Decíamos la cantidad vendida, por ejemplo, del producto 3, que es aceite de sésamo, ¿no? Dijimos que íbamos a producir y vender estos 30,000 litros. Pero ¿qué pasa si no los vendo, esos 30,000? ¿Ya? ¿O qué pasa? Pues miren ustedes, este producto 3, el aceite de sésamo, yo dije, vámonos acá arriba, ¿ya? Dije que mis costos variables
producir esos 30.000 litros me iba a costar en costos variables esta cifra que son 703.000 y pico y estos costos fijos. Pero ¿qué pasa si algo pasa y mis costos de producción se elevan? ¿Entienden? Con estos parámetros fijos, mi negocio es factible. Ya, voy a dar otra vez a los indicadores de BAN y TIR. Miren ustedes, en resumidas cuentas, ya, el BAN que me da este negocio, ya con una inversión inicial de 3 millones, lo ven acá, 3 millones, ¿no? Y con todas las inversiones de ampliación que yo voy a hacer aquí, ¿no? El año 2, 4, 6, 9, ¿no? Año por medio, decíamos, ¿ah? Me da un BAN positivo. Si se acuerdan el BAN, recordarán ustedes el BAN es dinero. Si el BAN me da 0, significa que no he ganado un peso en esos 10 años. Si me da positivo, significa que es factible. Si aquí me diera negativo, sería que el negocio no es factible, ¿no es cierto? Y la TIR, ¿no? La TIR tiene que darme más que esta tasa de descuento de acá, que ya la vamos a aplicar más adelante, ¿no? Entonces, si me da, imagínense, aquí está con 16%, y aquí mi TIR me está dando 25%. Entonces, si la TIR me da igual que el 16%, que es el rendimiento exigido, esta tasa de descuento, el rendimiento exigido es el costo de oportunidad del dinero en el mercado. Esto es lo que mínimamente tengo que reponer para ganar, porque recuerden, aquí está el rendimiento que yo le exijo más la inflación, ¿no? ¿Qué pasa si me da menos la TIR? Significa que ya estoy perdiendo. Si me da más, como en este caso me dio 25, ¿no? Mayor a la tasa de descuento, es factible. Si me da menos de 16, ya no es factible. Hay que abandonar esta idea de negocio porque no es factible. No tiene sentido invertir en un negocio con esta característica financiera. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, ¿dónde nos gustaría ver nuevamente? ¿Dónde nos gustaría ver? ¿Dónde podríamos ver si el negocio es factible o no? ¿Cómo puedo yo identificar que el negocio es factible o no? En el dinero, pues. ¿Ya? Entonces, toda la simulación lo podemos hacer con todos los parámetros que vemos acá, con todas las cifras la infinidad de cifras que van a ir viendo que van a aparecer acá, ¿no? Pero a mí me gustaría ver si el negocio es factible en el dinero. Si es 0, gano 0. Si es 2.400.000 como aquí, gano esa cifra. Si es menos 1.000, perdí 1.000. Si es menos 100, perdí 100. ¿Entienden? Entonces, toda la simulación que vayamos a hacer acá van a tener estos 3 grandes escenarios. El escenario de cálculo con el que he hecho mi flujo de caja. ¿Ya? Vamos a tener los escenarios optimistas. ¿Ya? Aquí he puesto 3 nomás. Ya, bueno, ya vemos de que este negocio es factible, ¿no? Lo vimos arribita, ¿no? Es factible en las condiciones en las que están. Entonces, mientras más mejoren las condiciones, va a ser más factible aún todavía. Ahora, lo que nos interesa ver son este otro gran grupo, los escenarios pesimistas, malos, lo peor que nos puede pasar. Cuando un negocio deja de ser factible. Miren ustedes aquí, ya, por ejemplo, aquí estamos viéndolo solamente en el producto 1, recuerden que son 5, que es sésamo tostado, y se acuerdan, este es mi BAN, el dinero. ¿No? En mi escenario de cálculo, fíjense, el BAN que ponemos aquí para que corra la simulación, siempre tiene que ser igual que al escenario de cálculo, que aquí lo pintamos de amarillo, ¿no? Entonces, mientras más caro mi precio de venta, mientras más caro venda yo, por ejemplo, miren aquí, estoy calculando vender, ¿no? La tonelada de sésamo tostado en 29.443. ¿Qué pasa si vendo más caro? Mejor, pues gano más plata. Y si sigo vendiendo más caro, por la razón que sea, porque cobro más caro, porque quiero ganar más, mi ganancia, el dinero se va subiendo. Pero ¿qué pasa si no lo vendo al precio de cálculo? Si aparece un cliente y me dice, ¿cuánto? Rebajame pues. No, está muy caro los 29.000 y tengo que rebajarle a 28.000, a 25.000, o no lo vendo y tengo que deshacerme la mercadería y tengo que, ¿no es cierto?, rifarla, como decimos, ¿no ves? Darla ya para, ¿no? Llega un momento, fíjense ustedes, en que ya entro a pérdida.
con 24,000 y pico, 124, ya entré a pérdida. Entonces, y mientras más barato venda, más grande la pérdida. Entonces, fíjense, un negocio que parecía bueno, resulta que con solamente mirar, analizar solamente el precio de venta, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de que este precio de venta es una de los parámetros que varían, ¿no es cierto? En el escenario real, por eso lo llamamos variable. Ya, entonces, ¿qué estamos haciendo? Analizando distintas variables. En este caso, ¿qué variable estamos analizando? El precio de venta. Y empezamos a jugar con distintos escenarios. ¿Qué pasa si vendo más barato y más barato y más barato? Llega un momento en que ya no da. Es como cuando vas al mercado y le decías a la casera, quiero comprar una camisa, ¿ah? O un pantalón. ¿A cuánto tu pantalón? A 29,443. Rebajarímelo pues, le decimos, ¿no ve? Y te le va rebajando y vos le decís, démelo a tanto. No, te dice la casera, ya no da. ¿Por qué? Porque ella sabe exactamente en cuánto lo compró, ¿no es cierto? Y en cuánto es lo mínimo que lo puede vender, pues al precio al que lo compró. Sin embargo, acá nosotros no tenemos esa opción, tenemos porque lo estamos produciendo. Entonces tenemos que saber exactamente cuándo ya no da, como dijo la casera. ¿Cuándo entramos a pérdida? Y entonces, ¿qué hemos conseguido aquí? Saber el punto crítico de desplome de nuestros precios de venta, al cual sería lo último que podríamos vender. No, y aquí lo podemos jugar con infinidad de parámetros. Podemos agregar múltiples más líneas para saber exactamente cuándo llegamos a cero, ¿no es cierto? Y saber eso, ¿ya? Entonces, he puesto aquí, me acuerdo que este fue el último ejercicio que hicimos en clase, creo, del anterior semestre, ¿no? Y lo dejamos aquí en 10, pero esto lo podemos hacer mucho más amplio. Entonces, imaginen, esto es como si yo tuviera aquí nomás en esta simulación de esta sola variable, que es el precio de venta para este único producto, que es el producto 1 de 5 que son, y es como si hubiésemos hecho ¿cuánto? ¿Ah? Miren aquí, recuento 14, es como si hubiéramos hecho 14 flujos de cajas, es como si hubiéramos hecho 14 proyectos en la materia, es como si nos hubiera llevado esto a hacer 14 semestres, ¿entienden? Pero sin embargo el Excel nos permite hacer esto, ¿ya? Y en los programas de simulación que podemos encontrar en internet, hacen esto mismo. Ya las operaciones están hechas, es nomás para que nosotros le introduzcamos los datos y corre el resultado aquí. ¿Ya? Entonces, no tiene pues sentido que bajemos un programa de simulación si nosotros vamos a hacer nuestra propia simulación. ¿Ya? Y ahora, ¿para qué nos sirve esto? ¿Ya? Esto nos sirve pues para que como ingeniero, como dueños del negocio mío propio de mi cliente, imagínense que peor, mejor, más sensible manejar plata ajena, porque si es la mía la pierdo nomás y ya veré cómo la repongo, pero cuando es plata ajena es más delicado, pues no ve, cuando se trata de mi cliente. Para decirle a mi cliente, mire cliente, mire jefe, ¿no? O mire mi adulau, como querramos llamarlo, ¿no? Esto es lo peor que nos puede pasar, ¿ya? Lo último a lo que usted puede regatear, ¿ya? A 24,124 o 125, porque ahí ya queda en cero. No podemos rebajarle más. Y el precio de venta es muy sensible. Entonces, de 29,000, miren a 24,000, ¿no? Hablando en toneladas, estamos hablando en toneladas de sésamo, ¿no es cierto? Pasa eso. Ya, lo mismo podemos hacer de todas las variables que están presentes en el flujo de caja, las que querramos, ¿ya? Ahora, y de eso se trata la materia, ¿no? Hacer múltiples ejercicios con todas las variables que podamos, ¿ya? Por ejemplo, aquí está costo, bueno, es el mismo, ¿no? La inversión inicial, miren acá, ¿no? Esta otra variable que estamos analizando es con la inversión inicial. ¿Cuál era la inversión inicial? La que se hace después del producto 1 cuando vamos a arrancar. Miren, ¿no? La inversión inicial era, esto es la inversión de inicio, ¿no es cierto? Ahora, hay criterios acá que hay que ser inteligentes para saber cuándo es pesimista es lo mejor que me puede pasar, y cuándo optimista lo mejor que me puede pasar, y pesimista lo peor que me puede pasar. Por ejemplo, en el caso de la inversión inicial, ¿no? Tenemos el escenario fijo de cálculo, y optimista sería
lo mejor que me puede pasar es que yo no gaste tanto e invertir no sea del tamaño de la inversión que yo calculé, sino me salga más barato. No sé, pues, porque los fierros me costaron más barato, porque pillé rebaja, por lo que sea. O lo contrario, optimista, pero pesimista sería lo contrario, que me resulte más caro hacer mi inversión inicial. Entonces, miren ustedes, ¿no? La inversión inicial de inicio hemos calculado en 2.100.000 en este negocio y le hemos ido subiendo. Lo peor que me puede pasar es que me sea cada vez más caro la inversión inicial y acabamos de llegar hasta 3 millones y el proyecto, miren ustedes, el negocio todavía sigue siendo factible. ¿Qué interpretamos de esto? Que la variable inversión inicial no es tan sensible, que nomás nos puede resultar un poquito más caro iniciar el negocio, ¿ah? Porque igual va a seguir siendo rentable, factible, ¿ya? Y por último, bueno, este es de una sola variable, ¿ya? Analizamos así, bueno, hemos puesto aquí una, dos, tres variables, ¿ya? Y hacemos la simulación. Ya, por cierto, esto aquí vamos a aprender a hacer, ¿no? Cómo se hace simulación, ¿ya? Aquí mismo en el Excel, que el Excel hace todo, ¿no? No se imaginarán las cosas que hace. Eso es de una sola variable. Pero ahora, ¿qué pasa cuando cruzo dos variables y hago una matriz? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, acá pongo aquí, ¿no es cierto? En este lado, pongo el precio de venta y acá versus la cantidad producida. Y empezamos a cruzar. En amarillo, recuerden el escenario de cálculo, ¿no es cierto? La cantidad producida, por ejemplo, y vendida del producto 1, las 114 toneladas, ¿no? Y al precio de venta al que yo calculé. Entonces, cuando se cruzan los dos escenarios de cálculo, me repite al van que tengo yo allá en mi van del flujo de caja. Y entonces acá empiezo a cruzar las dos. A ver qué pasa si no vendo las 114, si vendo 100, el que está más abajito, ¿ya? Al mismo precio. Miren ustedes, ya no gano los 8 millones, ya solamente gano 6 millones o así sucesivamente, ¿ya? Entonces, y hay escenarios, obviamente, que hay un montón de escenarios en los que me resulta ya negativo, que no lo ven por acá, que normalmente casi siempre viene, ¿no? Viene en diagonal esta parte, ¿no? Y entonces esto obviamente es valiosísimo para saber, ¿no? Tener ya de antemano ya visto todos los escenarios posibles que pueden suceder en el mercado y ya yo los tenga calculados para que nada me sorprenda. En otras palabras, si yo he hecho esto, ya sé qué me puede pasar si algo cambia. Nada me puede sorprender. Ya no sé si han escuchado ustedes hablar que las empresas tienen sus analistas de riesgos. Han escuchado hablar de ese cargo, de ese puesto de trabajo, el analista de riesgo. Dice, no, y no es pues cualquier pinche el que está ahí haciendo análisis de riesgo. Normalmente son ingenieros ¿no? que están haciendo justamente esta parte, analizando todos los riesgos y sobre todo la parte pesimista, los peores riesgos que pueden pasar para anticiparlo, ¿entienden? ¿Ya? Y obviamente ya también están todos los riesgos laborales, ¿no es cierto? Para hacer las medidas de mitigación, los riesgos ambientales y no hay un montón de cosas más. No, pero lo principal es esta parte financiera, ¿ya? Y en fin, podemos cruzar, miren ustedes, y aquí lo he dejado en blanco para que lo hagamos ya cuando nos toque esta parte, ¿ya? Cruzar, por ejemplo, el costo variable versus la inversión inicial. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Todo mirado, visto, reflejado en las cifras del dinero. Todo reflejado acá, entonces, reflejado, todos los números que nos salgan, reflejados en dinero. Vuelvo atrás un ratito. Por ejemplo, acá, si estas cifras que ven acá, es dinero. Si ven 9.400.000 y pico, es pérdida de dinero. Si es negativo, es pérdida. O si es positivo, 11 millones es ganancia en esas cifras. Entonces, todo esto es dinero, moneda en efectivo. Lo podemos ver en los porcentajes también, lo podemos ver donde querramos, pero obviamente nos interesa mucho más el dinero, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque si lo hiciéramos no con el banco como lo estamos haciendo aquí, con el TIR estaríamos viendo, si pusiéramos TIR aquí y pusiéramos aquí el valor de la TIR que se ha calculado, estaríamos viendo el rendimiento en porcentaje acá
en nuestros escenarios de simulación viendo puros datos de porcentaje acá, ¿no? Pero nos interesa más el dinero. Por eso lo vamos a hacer solamente en el dinero. Ya, a eso queremos llegar. Esto es simulación. Ahora, para hacer esto, vuelvo atrás un ratito entonces. Aquí mismo en nuestra planilla, en esta misma hoja, necesitamos estos datos. La inversión inicial, los costos variables, los costos fijos, ¿no? La cantidad producida, los precios de venta. Y todo eso ya vengo acá en nuestro Excel, en las hojas del cuaderno de Excel, fíjense ustedes, tenemos que hacer ya nuestra planilla del producto inicial, de la inversión inicial. Como decíamos, necesitamos los datos, necesitamos el presupuesto. Ya estamos creciditos, ¿no? Para saber la estructura de una planilla de presupuesto, ¿no es cierto? Anual. La inversión inicial es una sola, ¿no? De la inversión inicial, ¿no? De la inversión que me voy a tener para el producto, para la ampliación 1 del producto 2, la inversión, cuánto me va a costar la inversión para ampliar allá cuando toque hacerlo en el año 4 del producto aceite de sésamo, cuánto me va a costar, y todas las inversiones que tengamos que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda? Pues calcular inversiones, ¿no? ¿Cuánto me cuesta hacer la inversión? Para hacer salteña, por ejemplo, ¿qué necesito? ¿Cuál sería mi inversión de inicio para hacer salteña? El terreno, el galpón, las construcciones, los equipos, el horno, las latas para hacer salteña, ¿no es cierto? Los muebles, ¿no? Que son todo lo que se deprecian, ¿se acuerdan? ¿No? De inversión, son todos los activos fijos, ¿se acuerdan en la presentación hace un ratito? Todo lo que es activos fijos, ¿ya? Y en fin, igual de costo, de costos de producción, lo mismo, los costos de producción o de elaboración, costos variables, ¿no? De cada uno de ellos, por lo menos del primero. Para no hacerlo tan complicado, hagan de un solo producto, ¿ya? Y hagan la simulación como si estuviéramos haciendo distintas sucursales, ¿ya? Para que no tengan distintas planillas como yo lo tengo acá. Hagan, por ejemplo, si es salteña, hagan salteña, 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 salteña. Hagan uno de salteña, ¿ya? O mocochinchi o del producto o del servicio que ustedes hayan elegido. Uno hagan, ¿ya? De toditos esto. Entonces, para terminar esta partecita necesitamos todo eso. Sin eso no podríamos hacer simulación, ¿ya? Y recuerden, toda esta parte financiera vale la otra mitad de la nota. Vale 50 puntos todo esto para que les corra, ¿ya? Porque cuando llegamos a simulación, si todo esto no hay, la simulación no va a correr, ¿ya? Entonces, mis jóvenes, a empezar con esto, ¿ya? A empezar con esto, ¿ya? Entonces, dejo de compartir esto. Ya hemos hecho un paseíto. Obviamente, esto es largo, ¿ya? Las siguientes clases vamos a ir empezando a hacer conmigo, ¿ya? Uno por uno para que vean, ¿no? Bueno, las planillas de presupuesto las damos por hecho de que las tenemos, ustedes las hacen. Por eso yo les decía, rescaten un proyecto, ¿ya? Mejor si es el de uno de ustedes, ¿ya? Rescaten un proyecto ya hecho para que, o si no, empiecen a hacer, ¿no? Desde cero, ¿no? Con sus respectivas planillas, estas planillas que vemos aquí, ya que ese es el Excel que vamos a ocupar todito, y mejor si todo lo ocupan este mismo, ya, con la información de ustedes, ya guárdenlo el original, ténganlo y hagan uno de ustedes para que podamos hacerlo. Listo, entonces eso es para la siguiente clase, ya empezamos, ya la siguiente clase que es el siguiente martes, ya, entonces damos por hecho que ustedes van a ir avanzándose en el documento en el que acaban de presentar sus compañeros, ya, de que ustedes van empezando a hacer, lo van a ir haciendo, ya, pero sobre todo vengan a la siguiente clase ya con sus finanzas, ya, para que puedan seguirme, ya, y mejor si alguien me pasa, estos son mis finanzas mías, para que hagamos la simulación con los de usted. Yo creo que la semana que viene vamos a hacer con mis datos míos estos, para que ustedes vean cómo se hace. Ya las siguientes semanas ya va a ser solamente eso, ¿no es cierto? Ya, pero ya con los datos de ustedes. Y van a ver de que, pucha, que se brega hartísimo en eso de simular, porque si no están bien hechos los datos, no va a correr la simulación. Ya, bueno, eso sería por esta semana.